Saludos, muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al programa de las 8. Nos hemos sorprendido en las últimas semanas porque el gobierno de Rodolfo Hernández llamó la atención sobre la austeridad en el gasto. Sin embargo, decidió indemnizar al gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, persona que había recuperado financieramente la empresa, porque estaba quebrada, y decidió pagarle más de 2 años y 2 meses de contrato, una suma que ya fue cancelada, entre otras cosas, por la administración, más arriba de los 250 millones de pesos. Ese será nuestro tema para esta noche. Bienvenidos. Aquí está, en primera instancia, Gente Saludable con el aporte de Fundación Cardiovascular de Colombia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ada Hernández. Soy fonoaudióloga de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy les hablé sobre el accidente cerebrovascular y todas las afectaciones en la comunicación humana. Normalmente cuando la persona tiene un trastorno en el habla o un trastorno en el lenguaje, podemos hablar de la afasia o la disartria. La afasia es cuando hay una afectación en el lenguaje y la disartria es una afectación en el habla. La afasia podemos verla cuando el paciente no comprende, cuando el paciente no entiende, cuando el paciente tiene una afectación motora como es la hemiplegia, que es lo que normalmente va acompañado. ¿Sí? Podemos ver varios tipos de afasia, que en ese momento el neurólogo es el que nos la determina por el área o por la zona de afectación. ¿Sí? Como ya hemos hablado, el accidente cerebrovascular es causa porque hay una interrupción en los vasos sanguíneos y se puede haber un coágulo o puede haber un derrame y de una vez podemos tener una afectación en el área ya sea de Broca o Wernicke y afecta el lenguaje. Lo primero que debemos hacer es llegar oportunamente al centro, puede ser aquí la Fundación Cardiovascular, porque es una atención primordial de primera categoría. Entonces tenemos que primero llegar, segundo pasar por el neurólogo y tercero llegar a tiempo a las manos de un fonoaudiólogo, prevenir todo eso, de que si tenemos un dolor de cabeza intenso, no lo dude, vaya directamente, que sea descartada esta parte de lo que es el accidente cerebrovascular y la afectación que puede tener en el habla y en el lenguaje oral. Podemos hablarles en periodos de tiempo, ¿sí? Realmente los primeros 6 meses en cuanto a la patología son esenciales. ¿Para qué? Para el diagnóstico, para ver cómo podemos intervenir, ¿sí? Esa es la expectativa, que sea intervenido, que sea 1 mes o 1 año, pero bien aprovechados, que reciban las terapias, que reciba aquí todo lo que es el equipo médico, la atención necesaria para poder prevenir y curar esta clase de patología. No va a ser una recuperación total, pero esa persona va a quedar funcional, va a ser una persona independiente nuevamente. El médico es primordial, realmente estar acompañado de ellos, estar de la mano, porque como decíamos, no solamente el paciente se afecta, también se afecta ustedes como familia, ustedes como allegados a él. También otra recomendación es realmente buscar la terapia, ¿sí? Buscar la terapia o si no, realmente busque la recomendación en internet, fonoaudiología, las bases de la respiración, de la articulación, de la comprensión, todo lo que es la expresión oral. Somos importantes y todos tenemos que ver, no solamente nosotros como profesionales, sino ustedes como familia, de que le estén recordando, que le hagan la memoria, que vuelvan a saber que ellos algún día hablaron, que se expresaron, que sabían lo que decían. Es la conciencia de lo que debemos hacer con ellos. Todos los casos son diferentes, no todos son iguales. Realmente la consistencia, la frecuencia, la insistencia es la base fundamental de no quedarnos con un no por respuesta. Nosotros debemos seguir y buscar el tratamiento. Pues bueno, regresamos aquí a nuestro programa y el invitado es el doctor Samuel Prada Cobos, que acaba de dejar su cargo de gerente por decisión del gobierno municipal. Doctor Samuel Prada Cobos es comunicador social, tiene especialización en una ingeniería ambiental y en gerencia de empresas. Doctor Samuel, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Willy, un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Cuánto tiempo duró usted al frente de la empresa de aseo? Bueno, yo inicié en junio del 2012
Tuve un pequeño periodo de interrupción por decisión también de ese gobierno en su momento, de 45 días, y termino hasta el 31 de marzo del 2016. Ese es un periodo aproximado de casi 4 años. Usted cogió esa empresa de Aseo Bucaramanga quebrada, ¿no? Sí, mire, la empresa, cuando llegamos la empresa estaba perdiendo 400 millones de pesos mensuales, tenía conflicto laboral, tenía un contrato leonino con Proactiva, una multinacional, que la estaba destruyendo y la tenía condenada finalmente al fracaso. En el momento en que yo llegué, finalmente estábamos prácticamente al borde de la liquidación, los trabajadores ya eran conscientes de que seguramente se tenía que liquidar. Esa situación se transformó sustancialmente. El informe que le entregó a la Contraloría, tal y como lo exige la norma, un informe completo de mi gestión, indica, con balances auditados como corresponde a la norma, que pasamos de perder en el año 2012 cerca de 2.000 millones, en el 2013 2.700 millones, a un balance positivo en el 2015 de 175 millones operacionales a 31 de diciembre. Es decir, pasamos de perder dinero a tener una empresa que gana dinero con la operación. Pero yo quiero que refresquemos un poquito la memoria porque a veces sufrimos de amnesia. El contrato que tenía Proactiva con la empresa de aseo le quitó las mejores zonas de recolección de basuras y limitó la empresa únicamente a la parte menos rentable. Entonces, de toda la operación, ¿cuánto quedó haciendo la empresa de aseo? ¿El 5% era? Nosotros teníamos en el contrato el 5% del valor total de la facturación y a partir del 24 de diciembre del 2015, producto de haber vencido en tribunal de arbitramiento a esa multinacional, empezó la empresa de Aseo de Bucaramanga a recoger el 100% de la facturación. Pasamos del 5% al 100%. Pero Willy, además de eso, era el 56% del total de los usuarios que hacía la empresa más de 15 años, no atendía, los empezó a atender a partir del 24 de diciembre. Pasamos de ser una empresa fallida a convertirnos en la cuarta empresa más grande de Colombia en lo que tiene que ver con recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. Esa es la realidad que le entrego al municipio de Bucaramanga a partir del 31 de marzo del 2016. Una empresa que está generando hoy más de 400 millones de pesos mensuales operacionales de utilidad que tiene garantizada la solución de sus problemas en el corto plazo. Bueno, entonces la pregunta es, y se hace la pregunta a la comunidad, ¿cómo es que un gerente exitoso que recupera una empresa que perdía 400 millones de pesos al mes pasa a ganar, a tener de utilidades 400 millones de pesos al mes a favor? El alcalde decide echarlo, terminar anticipadamente su contrato y pagarle una indemnización de 254 millones de pesos del erario. ¿Por qué esa decisión? ¿A qué se debe, doctor Samuel? Willy, mire, yo he guardado silencio después de que me terminaron de manera unilateral mi contrato el 31 de marzo del 2016. Yo he guardado silencio porque creo que son decisiones que hay que respetar de los gobiernos. Legalmente ellos podían terminar mi contrato como lo terminaron. A mí me entregaron un documento escrito en donde me dijeron el 31 de marzo, hombre, sin justa causa, terminamos su contrato de manera unilateral y procederemos a indemnizarlo. A partir del momento, inmediatamente, entendí que estaban usando los artículos 64 del Código Sustantivo del Trabajo y que había la entera facultad del gobierno para terminar unilateralmente mi contrato sin explicarme ninguna causa y sin que tuvieran causa aparente. Eso lo dijeron ahí, que no había ninguna causa para mi destitución. Entonces entendí que se trataba de un ejercicio de gobernabilidad, de algún nivel de confianza y que precisaba el alcalde tener en la gerencia de la empresa de Aseo Bucaramanga una persona que fuera de su organización política, de su equipo de trabajo que lo llevó a ser alcalde de la ciudad. También reconocí, como lo he reconocido, muy difícil tener a un gerente de una empresa como la de Aseo de Bucaramanga que viene de un gobierno anterior al cual el nuevo gobierno atacó frontalmente y continúa atacando en este momento. De manera que hasta ahí entendí que se trataba de algo de esa naturaleza. Pero doctor, no podemos, porque seamos contrarios políticos, ir indemnizando. Porque es que 254 millones de pesos me parece que es mucha plata. Lo que pasa es que la ley establece esas posibilidades. Sí, y claro, dice, usted lo puede hacer, perfecto. Entonces yo lo entendí de esa manera. Dije, perfecto, lo puede hacer y asume la responsabilidad. Ahora bien, que eso sea
un hecho que genere una opinión adversa y que pueda generar mañana una consecuencia fiscal, ese es un tema que tienen que decidir las autoridades, ¿cierto? Sí, sí. Y en ese orden de ideas, hasta ahí, pues yo estuve tranquilo y además guardé silencio frente al tema. Como está tranquilo hoy aquí ante la Cámara. Permítame, hacemos una breve pausa y al regreso venimos para hablar una de las razones que aduce el gobierno de Rodolfo Hernández. Continuamos aquí en el programa de las 8. Esta noche estamos hablando con el doctor Samuel Prada Cobos. Acaba de dejar la gerencia de la empresa de aseo de Bucaramanga por decisión de la alcaldía de la ciudad y le acaban de pagar la indemnización de más de 2 años de contrato que le estaban haciendo falta. Doctor Samuel, perdóneme, ¿cuánto ganaba usted mensualmente como gerente? 8.500.000 pesos y un poco más a 2016 con el reajuste que hubo, que no lo alcancé a ver sino ya en la liquidación. Bueno, ha dicho el ingeniero Rodolfo, entre las razones para dar por terminado anticipadamente su contrato, que es que usted había contratado una planta de lixiviados cuyo costo representaban 135 millones de pesos al mes para la empresa y que los análisis que ellos estaban haciendo, eso daba 90 millones y dijo el alcalde, dijo, y creo que menos. ¿Cuál es la realidad de esa planta de lixiviados? Bueno, lo primero es, allí empiezan los contrasentidos y las grandes contradicciones del gobierno. Primero, deciden terminar unilateralmente mi contrato sin justa causa. Duraron 3 meses entre enero y marzo en una junta directiva buscando una causal para poderme destituir sin indemnizar. A los 3 meses se enteraron que no había ninguna causal. Entonces decidieron, no, pues entonces sin justa causa, pero saquemos a ese señor de allá porque nosotros necesitamos la empresa de aseo Bucaramanga, asumo yo. ¿Pero qué era lo que incomodaba a Samuel Prada? Bueno, porque... ¿Por qué incomodaba? Porque la empresa de aseo Bucaramanga se convirtió ahora en una dama bonita, en una dama que tiene recursos, que tiene capacidad, que les presenté el plan al mediano plazo, compra de 14 camiones nuevos, enfrentar, digamos, toda la ciudad, con mejoramiento de calidad de prestación de servicio, aumentar nuestra capacidad de barrido. Ellos querían que metiéramos máquinas barredoras automáticas, yo les dije que no, me parecía que eso no era prudente, porque la ciudad tenía que generar empleo a la gente, lo que habíamos incorporado como excombatientes del conflicto armado, que venía un proceso de paz, en fin, pero ellos insistieron por esa vía. El alcalde me manifestó en más de una oportunidad que le interesaba, que venían europeos, que querían comprar la empresa, que no sé qué, que era más eficiente del sector privado, que por qué no ganaba sino 278 millones en enero, que él esperaba que ganara 1.000, que habían unos empresarios que le ofrecían 1.000 millones de pesos mensuales y les dejaba la empresa, en fin. No sé si esas razones, no me interesa ir más allá, no sé si algunas otras. Pero abiertamente el alcalde le dijo a usted que quería vender la empresa de aseo. No, me dijo que tenía empresarios privados que le ofrecían, inclusive le decían que podía generar 1.000 millones de pesos si se la vendía a ellos de utilidad, y que por qué solamente la empresa generaba 278 millones en enero de utilidad. Pero una empresa que se estaba recuperando financieramente. Es que esa parte no la entendieron nunca, y creo que no la van a aceptar nunca, ni la van a entender nunca ahora. ¿Y esos empresarios son españoles? Pues él me dijo que europeos. Yo lo que le dije es, alcalde, perdóneme, pero los europeos nos han venido asaltando casi que históricamente, desde la conquista, llegaron aquí y se llevaron todo lo que teníamos. Por favor, tenga cuidado con lo que le están ofreciendo, con lo que le están diciendo, porque es que no porque sean europeos, entonces son la última maravilla del mundo. No, señores, aquí han venido, mire, ese contrato de Proactiva eran de españoles, y luego fue de franceses, y lo que hicieron fue destruir la estructura económica de esa compañía, que me gasté 4 años luchando con un abogado y peleando en tribunal de arbitramiento, asumiendo riesgos altísimos, porque ese tribunal valió 1.000 millones y yo asumí ese riesgo solo. Yo cogí ese abogado que ganaba 2.750.000 y le dije, enfrentemos este monstruo, pagué los 1.000 millones. ¿Qué tal que hubiéramos perdido el pleito? Yo tenía que estar por fuera de este país y lo ganamos. Asumí el riesgo de combatir a esos europeos que vinieron a robarse finalmente los recursos de la ciudad de Bucaramanga. Entonces no se paró. Pero permítame, doctor Samuel, porque la pregunta original era el tema de la planta de lixiviados, que usted firmó un contrato cuyo costo era de 135 millones de pesos mensuales, y el alcalde a la radio, en entrevistas, dijo que eso valía 90 o menos. Está supremamente equivocado y fuera de contexto lo que dijo el señor alcalde.
Primero, ni a iniciativa de la empresa de Acero Bucaramanga se firmó ningún contrato de planta ni se construyó. No, la planta de lixiviados fue una exigencia de la primera emergencia ambiental expedida en el decreto de los alcaldes municipales del área metropolitana. Segundo, la empresa de Acero Bucaramanga no invirtió ni un solo peso en la construcción de la planta, porque la empresa no tenía con qué invertir para esa planta. La planta la financiaron el municipio de Bucaramanga. Tercero, el Carrasco está operando desde el año 1978. La empresa de Acero Bucaramanga nació en el año 1998. La reglamentación que exige que tratemos lixiviados arranca en el 2006. Luego, la responsabilidad mayoritaria de los costos de lixiviados y de plantas es del municipio de Bucaramanga, que hacía 20 años estaba tirando residuos en el Carrasco sin haber asumido responsabilidad de pasivo ambiental. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue que se le advirtió al gobierno y a los gobiernos del área metropolitana que la planta de lixiviados que existía en el Carrasco no funcionaba, producto de un estudio serio que se hizo y que ordenó también la emergencia ambiental. La Procuraduría, la Fiscalía, la CDMB, las autoridades ambientales, todas se habían ido lanza en ristre hablando de los lixiviados del Carrasco y de la afectación que le estaban ocasionando a la quebrada de la Iglesia y al Río de Oro. El juez administrativo que ordenó cerrar el Carrasco había dicho: los lixiviados están causando un daño terrible. De manera que en ese decreto de emergencia de esa época se ordenó al gerente de la empresa de Acero Bucaramanga que hiciera un estudio y determinara si esa vieja planta que se inició a construir en el 2009, que se entregó en el 2012, funcionaba o no. Ese estudio también lo pagó el municipio de Bucaramanga, no lo pagó la empresa de aseo. Y ese estudio dijo que esa planta no funcionaba. Y luego se determinó también con el gobierno municipal que entonces se pagara otro estudio para que nos dijeran qué metodología o qué tecnología podíamos aplicar para cumplir con los parámetros ambientales que exige el gobierno nacional hoy. Ese estudio arrojó que había que construir una nueva planta, que debería incorporarse la tecnología de ósmosis inversa como la tecnología más eficiente para ese tema. Entonces fue a Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno de la ciudad dijo que era un proyecto prioritario, luego fue al CONFIS, el Comité de Política Fiscal de la ciudad de Bucaramanga, luego fue al Consejo de la ciudad, en donde se discutieron las vigencias futuras a 20 años y se determinó la manera como se financiaría ese gran esfuerzo ambiental que se iba a hacer en el Carrasco. Y se determinó allí que el municipio de Bucaramanga debía poner 110 millones mensuales por operación de ese tipo de tecnología, y la empresa de Acero Bucaramanga solo está aportando 25 millones, que eran los costos que tenían de la vieja planta. Todo eso se determinó no por capricho del gerente de la empresa de Acero Bucaramanga, sino porque finalmente, de acuerdo a los requerimientos de ese sitio de disposición final, había que resolver el problema de lixiviados. Ahora bien, Willy, se contrató en el 2014, se construyó en el 2015, inició operación el 1 de febrero del 2016. Es la única planta en Colombia hoy que remueve el 99.9% del total de los lixiviados. Pero más todavía, Willy, la norma nacional, el gobierno nacional en el 2015, en septiembre del 2015, expidió una resolución, que es la resolución 720 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y determinó el reconocimiento de los costos de tratamiento de lixiviado en los rellenos sanitarios en Colombia y estructuró los costos a reconocer por tratamiento de lixiviados. Y ríanse, el 18 de abril del 2016, esa misma junta directiva que me votó, esa misma junta directiva que representa los intereses del gobierno y que está diciendo que hay sobrecostos, aprobó la estructuración tarifaria que diseñó el gobierno nacional, que reconoce hoy, a partir del 1 de mayo, 152 millones mensuales de costos de operación de la planta de lixiviados del Carrasco. Lo aprobó en junta directiva el 18 de abril, tengo los documentos, y eso lo está pagando hoy los usuarios. De manera que hablar de sobrecostos en el tratamiento de lixiviados y en la planta que hoy funciona en el Carrasco es un despropósito de parte del que venga. Y con ese documento, que corresponde a una norma nacional que estableció cuáles son los costos de la alta tecnología para lixiviados, se derriba cualquier argumento que tenga que ver con sobrecostos. No, allí lo que ha habido finalmente es la búsqueda permanente de un chivo expiatorio para poder justificar desde el punto de vista de opinión mi salida de la empresa de Acero Bucaramanga y para poder, entre otras cosas, exculparse en la responsabilidad fiscal que le pueda corresponder al gobierno por haberme terminado de manera unilateral el contrato y, por supuesto, pagado la indemnización, porque son mis derechos laborales. Permítame, doctor Samuel, vamos a invitarlo a un vaso de agua. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Regresamos aquí al programa de las 8, entonces vamos resumiendo, amables televidentes. El alcalde de Bucaramanga, en conversaciones con Samuel Prada, gerente aún de la empresa de aseo Bucaramanga, tenía la idea, o tiene la idea, de vender la empresa de aseo a unos europeos que le habían prometido 1.000 millones de pesos de rentabilidad mensual. Y el cuestionamiento del alcalde que la planta de lixiviados, que costaba 135 millones, tenía sobrecostos, hoy esa misma junta directiva de la empresa de aseo aprobó que la tarifa de esa planta de lixiviados es de 152 millones de pesos, 17 millones de pesos más mensualmente que lo que estaba pagando la administración de Prada Cobos. Doctor Samuel Prada, usted, ¿cómo califica que hayan decidido terminar su contrato unilateralmente? ¿Lo ha afectado eso moralmente? ¿Cómo califica ese accionar? Miren, la terminación del contrato de manera unilateral corresponde a un acto jurídico válido. Hasta ahí las cosas perfecto. Pero lo que vino después de ahí, porque ellos pusieron por escrito que no había ninguna causa que justificara mi salida y aún así lo decidieron, y luego empezaron a decir que no, que sí habían causas, espere porque sí hay causas, mire, y empezaron a lanzar, no, que la planta de lixiviados, no, que el contrato de no sé qué, y luego las redes sociales se encargaron de hacer un montón de calumnias e injurias por parte de personas inescrupulosas, que se prestan o se precian de decir que son periodistas. Alguno de ellos trabajó por ahí en la empresa de Bucaramanga, pues terminaron haciéndome daño en mi integridad personal, en mi dignidad, a mi familia, en lo personal, y estas cosas hay que pararlas a tiempo. Yo suelo actuar en derecho, y en derecho corresponde ante esta agresión verbal, expresada a través de medios de comunicación, pues interponer una acción judicial, que es el camino por el cual voy a transitar ahora, para evitar que este tema se convierta en un show mediático, al que no quiero hacerle ningún juego más allá de la oportunidad que hoy me entrega Willy para hablar con los ciudadanos. ¿Contra las declaraciones del alcalde o contra las declaraciones del periodista? Ambos, yo creo que corresponde. Si nosotros hemos actuado históricamente en derecho, si hemos sido responsables, si me tocó vivir lo que viví en la empresa de aseo Bucaramanga, si tuve que luchar durante 4 años para quitarle a la empresa de aseo Bucaramanga todas las dificultades, enfrentando todas los riesgos que eso implicaba, debo continuar por ese camino, de manera que voy a acudir a la justicia para solicitar, para que esos temas, para que estas cosas que se están diciendo públicamente, por favor, las resolvamos jurídicamente como corresponde en una democracia, en un Estado social de derecho. Una última pregunta, y le voy a rogar que no se extienda tanto, pero tengo este cuestionamiento. Hablan de que usted al abogado Roberto Beltrán dice que le pagó fabulosos contratos. ¿Cuál es la verdad de lo que ganaba Roberto Beltrán? Una calumnia increíble. Roberto Beltrán trabajó conmigo con un salario de prestación de servicios de 2.750.000 pesos mensuales desde que yo llegué a la empresa hasta que salí. Y él enfrentó el tribunal de arbitramiento contra la multinacional Proactivo Chicamocha, y él derrotó a la multinacional, un pleito que valía 150.000 millones de pesos, por los que un abogado cualquiera en este país hubiera cobrado siquiera $150.000 para defender la empresa de aseo Bucaramanga. Roberto lo que ha sido es un gran defensor de la empresa de aseo Bucaramanga, y a mi juicio regaló su trabajo. Bueno, lo regaló porque yo estaba ahí, soy su amigo personal, pero eso es una calumnia que daña a mucha gente, y por eso hay que parar ese tipo de calumnias, Willy. Bueno, doctor Samuel, entonces finalmente usted, ¿qué aspira que sea el futuro de la empresa de aseo de Bucaramanga? Mire, me preocupa mucho la suerte de la empresa. Yo deseo que le vaya muy bien a la empresa, que se salve. La verdad es que desde que yo salí lo que hicieron fue sacar a todas las personas que habían allá trabajando mancomunadamente con las políticas de la compañía. Toda la gente que estaba en el área comercial la sacaron porque sencillamente eran conocidos de Samuel Prada, metieron gente incompetente y tienen múltiples problemas. La competencia está atacando seriamente hoy la empresa de aseo Bucaramanga. Yo deseo que a los nuevos administradores de la empresa de Bucaramanga, por la suerte de la ciudad, por el patrimonio público de la ciudad de Bucaramanga, no echen al trasto lo que tanto trabajo nos costó construir en estos 4 años, salvar esa compañía para que ahora la vayan a destruir. Eso es lo único que tengo por decir. Doctor Samuel, muchas gracias por estar aquí en el programa de las 8. Muchas gracias, Willy, muy amable por la invitación. Y ahora, amables televidentes, pasamos a hablar de temas económicos con el aporte de Financiera como Ultrasan. La Financiera como Ultrasan, a través de su fundación, llevó a cabo en el mes de abril brigadas de salud en los municipios de Barbosa, Vélez, Río Negro y en la agencia de Torcoroma de Barrancabermeja. Asimismo, realizó una estación saludable en las agencias Avenida 68 y Chicó de la ciudad de Bogotá.
El objetivo nuestro es mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y de la comunidad en general donde hacemos presencia. Es por ello que la Fundación Comultrasan, a través de sus líneas de acción, como la salud, está siempre impulsando, trayendo los mejores médicos, la mejor aparatología, la última tecnología, para que se le pueda ofrecer un servicio de calidad a los asociados. Desde las 7 de la mañana, un grupo de profesionales especialistas en diferentes áreas de la salud atendieron a asociados de la cooperativa y comunidad en general con servicios médicos gratuitos. Muy buenos los programas, muy bueno todo. Los felicito por lo que están haciendo por nosotros, por lo que nos están ayudando tanto. Habemos muchas personas que necesitamos de estas ayudas. Y gracias por todo. Parece una ayuda grande para el municipio de Vélez y veo que el campesinado, que es gente que necesita, goza de este servicio y lo aprovecha. Más de 2.000 personas se beneficiaron con servicios médicos gratuitos, optometría, odontología, osteoporosis, electrocardiograma, enfermería y medicina general en cada una de las actividades. Gracias Financiera Comultrasan por ayudar a la gente y cuidarnos. Que muchísimas gracias por darnos esas atenciones en los ojos y en los dientes, que todos los niños barboseños lo necesitamos, que hay niños, o sea, que no tienen así la plata para ir por allá, entonces gracias a Financiera Comultrasan. Estas actividades son una muestra del compromiso de la cooperativa con el mejoramiento de la salud de sus asociados y comunidad en general. Amables televidentes, muy francote, muy sincero, esta noche el doctor Samuel Prada Cobo ha desvirtuado las cifras que se venían manejando acerca de su actuación al frente de la empresa de aseo de Bucaramanga. Gracias por acompañarnos, una feliz noche, hasta mañana.